Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta tercera parte para continuar confeccionando este simpático Yoshi. Si aún no ha visto los vídeos anteriores, en la descripción de este tutorial podrá encontrar los enlaces. Y si por el contrario está al día, pues continuemos. Lo siguiente que realizaremos a este Yoshi será su cola, ¿verdad? Y para ello vamos a estar iniciando con un anillito mágico de 6 puntos bajos y seguido pues todas las rondas tal cual acá se las estoy compartiendo, ya que son bien básicas, bien sencillas. Ahora, luego de acabar la ronda número 9, ponga pausa al vídeo si lo va a realizar ahora, ¿verdad? Pues yo voy a continuar con la ronda número 10. En esta ronda número 10 vamos a estar iniciando con 14 puntos bajos. Coloquemos marcador y 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Luego de los 14 puntos bajos vamos a estar repitiendo 3 medios puntos altos, un medio punto alto, 2, 3 y luego un aumento de medio punto alto. Asimismo, 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto lo repetiremos 3 veces más, o sea que es un total de 4 repeticiones. Esta ronda número 10 la habremos acabado con 34 puntos. En la ronda 11, 14 puntos bajos también en el inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y seguido un medio punto alto, luego 18 puntos altos, un punto alto, 2, así hasta tener 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y para acabar la ronda, un medio punto alto. Esta ronda 11 la habremos acabado también con 34 puntos, ya que no hemos realizado aumentos. En la ronda número 12, tan solo vamos a realizar 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Luego de esos 14 puntos bajos, entonces vamos a cortar la hebra, dejando hebra suficiente tan solo para asegurarla. Pues yo prefiero coser con tan solo 2 hebritas de la misma y vamos a colocar agujita lanera. Lista la agujita lanera, nos saltamos un punto y en el siguiente, de atrás hacia adelante, tomando la cadena y luego arribita del punto. Y así pues se notará menos donde hemos acabado esta pieza y aquí dentro pues vamos a asegurar. Una vez ya seguro, la hebrita hacia adentro, vamos a retirar el marcador. Podríamos colocar un poquito de relleno ahora, pero lo cierto es que considero que es más cómodo hacerlo luego. La posición en la que vamos a colocar esta pieza, pues vamos a buscar. Colocamos la pieza en esta posición, este será el centro, ¿verdad? Miren. Este será el centro y vamos a buscar de que este centro, en la parte de atrás, ¿verdad? Pues nos quede lo más, digamos, centradito con esta pieza de acá de la pancita. Y así lo vamos a colocar. Él va a abrazar a esta distancia aproximada, dependiendo de cómo usted haya colocado las piernitas, pues ténganlo en cuenta, céntrenlo lo más posible y bien abajo, ¿ok? Y de este modo pues lo voy a estar sujetando con alfileres, pues justo ahí lo voy a estar cosiendo. Justo antes de cerrar totalmente pues podremos colocar el relleno, o como le decía, puede colocarlo cuando más cómodo le resulte.
así se va a ver, ¿verdad? Y ahora sí, pues con agujita lanera, yo utilizo esta curvita, ya saben, 2 hebritas del mismo hilo, ya he realizado un nudito en el extremo y tan solo unir las piezas. Voy a comenzar por acá debajo. Puede hacer las costuras también como usted guste. Sí le recomiendo muchísimo que haga costuras y no pegamento, pero es siempre a su comodidad. Entonces vamos a tomar, he estado tomando una hebrita, pero en realidad vamos a tomar las dos, ¿ok? Para que se vea mejor. Una puntada en el cuerpo y una tomando todo el punto. Una puntada del cuerpo y otra tomando todo el punto. Y así voy a continuar y justo antes de cerrar pues voy a colocar el relleno. Ya le muestro. Ya lo he cosido casi todo y digo casi porque además ya le he colocado relleno. Note como aquí se abre un poquito los puntos ya que son puntos altos. No se preocupe, pues ya sabe, este amigurumi lleva una pieza aquí debajo de color blanco y eso lo vamos a solucionar, ¿ok? Ahora, ¿qué quería comentarles respecto al relleno? Al colocar el relleno, hágale esto a la colita. ¿Ok? Para que quede un poquito más en su formita, ¿verdad? Y no tan caída, ya que él, pues es así, es una colita levantada. Entonces vamos a ayudarle un poco. Usted después que lo rellene tanto como desee, no demasiado. No queremos que nos haga mucho peso hacia detrás, aunque aquí delante va a llevar su hocico y eso como que va a ser un contrapeso y vamos a lograr su equilibrio. No coloque demasiado relleno. Si nota que se le sale un poco, como me está pasando justo a mí ahora, pues extraiga un poquito, ¿verdad? Entonces, siempre que rellene y haga esto, él va a tender, ¿ve? A agarrar ese volumen allá arriba. No queremos eso. Acomódelo. Acomódelo un poquito, empújelo hacia debajo y él va a tomar esta formita. Entonces, ya luego de colocado el relleno, nada más voy a continuar, completar el cierre, asegurar y esconder la hebrita. Y finalmente así me ha quedado la cola. Vuelvo y repito, no se preocupen por esos agujeros, eso no se va a notar. Entonces, hasta ahora este amigurumi se sostenía súper bien, pero al colocar la cola y aún no los detalles de adelante, pues cuando lo colocamos, pues se va hacia detrás. Igual se queda quieto, pero se va hacia detrás y no queremos eso. Así que vamos a realizar el hocico. El hocico ya yo lo tengo listo. Ya que estamos poniendo en práctica este método para realizar las cosas de un modo más práctico, ¿verdad? Pues lo inicia con el anillito mágico, los 6 puntos bajos y las siguientes rondas bien básicas. Entonces, por esa razón ya lo tengo listo y acá les estoy compartiendo todos los subtítulos. Pausa el vídeo para realizarlo y ya luego continúe con el vídeo, ¿verdad? Entonces, ya que lo tenga listo hasta aquí, vamos a cortar la hebra. Yo he realizado una cadena a modo de asegurar, la voy a deshacer. Vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente tan solo para un cierre con agujita lanera, que este cierre lo vamos a realizar como mismo hicimos el cierre de la cola. Saltamos un puntito, insertamos desde atrás hacia adelante, luego en el mismo punto extrayendo hacia la parte de adentro. Y aquí dentro pues aseguramos y dejamos la hebra como relleno. Y además también ya lo he rellenado, aunque luego cuando estemos uniendo, como mismo hicimos con la cola, justo antes de cerrar, podremos colocar más relleno. Entonces, aquí yo he marcado dónde vamos a estar colocando este hocico. Y es entre las rondas 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre la 9 y la 10, ahí estaremos colocando la parte de arriba del hocico. ¿Ok? Que nos quede justo
o aproximadamente entre esas rondas, ¿ok? Así se ve de ladito. Entonces, una vez ya decidamos dónde colocarlo, pues a colocar alfileres. Ahí donde le caiga, ahí coloque los alfileres. Ya tengo lista la agujita lanera y vamos a coser. Y las costuras pues tal cual. Como mismo hicimos con el hocico, vamos a insertar en el cuerpito. Y en esta ocasión estaré tomando solamente las hebritas que quedan hacia afuera. Una de la cabeza y la siguiente hebrita delantera del hocico. Y así una por una cada hebrita del hocico y pues quedará una costura más prolija. Voy a continuar y recuerde justo antes de cerrar, si lo considera necesario, coloque más relleno, teniendo en cuenta además que queremos que este amigurumi pues se quede bien levantadito. Vean, ya se sostiene. Entonces, lo que voy a hacer es que sí le voy a colocar un poquito más de relleno hasta que note un mejor equilibrio, aunque ya de hecho se queda, ¿verdad? Pero con una gotita más, pues vamos a lograr que el hocico pese un poquito más y así ya de ningún modo se nos va a caer. Y una vez ya unido, pues estoy súper contenta porque en este preciso momento, recuerden que yo voy grabando, diseñando todo al mismo momento, pues este amigurumi se sostiene súper y sí le coloqué un poquito más de relleno. Entonces, vamos a hacer más detalles. Ya tengo listo también el caparazón, bien pequeñito por cierto, acá le estaré compartiendo también los subtítulos ya que es bien sencillo. Una vez termine todas sus rondas, pause el vídeo si lo necesita, pues vamos a colocarlo aquí detrás. Y vamos a dejar aproximadamente dos rondas de separación, pues esto lleva un bordecito de color blanco. Entonces usted lo coloca así. Ahorita no tiene todavía relleno, pero sí que le vamos a colocar relleno justo antes de cerrar. Así lo sujeta. Si le cae un poquito encima de la cola, está bien. Yo lo voy a dejar ras con la cola, ya que aquí encima pues va a caer un cordoncillo blanco. Pero sí es importante esta separación de acá. Una vez ya lo tenga así colocado, pues con agujita lanera vamos a estar uniendo. Voy a tomar una hebrita del caparazón. He dejado una hebra larga de la misma pieza del caparazón, ya que esta costura no se va a ver luego que le coloquemos el cordoncillo blanco. Así, una puntada en el cuerpo y luego una en el caparazón, hasta cerrarlo totalmente y recuerde colocar relleno justo antes de cerrar completamente. Y finalmente así me ha quedado el caparazón. Está bien levantadito, pero no tiene demasiado relleno. No lo necesitamos, no queremos más peso aquí detrás. Ahora bien, vamos a hacer ese cordoncillo blanco que lleva a todo alrededor. Y para ello yo estaré utilizando la hilaza Eulalie, que es de 1 milímetro de grosor. Sí, bien fina, póngale mucha paciencia. Entonces vamos a iniciar este cordoncillo con un anillito mágico. Estoy utilizando el gancho 1.50. Y dentro del anillito mágico 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerremos el anillo y en las siguientes rondas yo voy a estar realizando 34 en total, o sea, de la 2 a la 34 vamos a colocar un marcador y estaremos realizando en cada ronda 6 punticos bajos hasta tener el largo del cordoncillo deseado, ¿verdad? Que rodee todo el caparazón. Entonces 6 puntitos bajos con mucha paciencia. Ya sé que es bien pequeño, por esa razón también he elegido hilo de 1 milímetro de grosor, ya que si lo hacemos con un hilo más grueso, por ejemplo el Sinfonía, el que hemos utilizado en el resto del amigurumi, pues vamos a necesitar hacer un cordoncillo de menos puntos, digamos de un anillito mágico de 4 puntos, y luego pues sí es más complicado trabajar 4 puntos en redondo, así que por esa razón he elegido hilo de 1 milímetro de grosor y
y vamos a realizar rondas de 6 punticos bajos, ¿ok? Así vamos a continuar realizando puntitos bajos y usted va a ir acomodando su tejido. Ya una vez que continúe con la siguiente ronda, pues obviamente ya va a ir quedando como un cordón. Voy a realizar un total de 34 rondas aproximadamente, pero vuelvo y le repito, dependiendo de la cantidad que necesite para rodear el caparazón. Ya tengo 34 rondas listas, lo colocamos alrededor del caparazón y que dé el largo. Si no da, pues necesita hacer unos cuantos puntos más a todo alrededor, no necesariamente contando punto por punto, ronda por ronda, si ha perdido la cuenta. No se preocupe, es tan solo un cordoncillo que necesitamos rodee el caparazón. Y por supuesto esto no le vamos a colocar relleno. Una vez que lo acabe, pues vamos a extraer la hebrita y colocar agujita lanera. Ya tengo lista la aguja lanera y antes vamos a colocar este cordoncillo. Lo introducimos ahí en ese espacio que habíamos dejado de 2 ronditas. Él queda. Voy a buscar que esta unión de punto y punto pues me quede a un costadito. Lo rodeamos. No estire el cordón, sino pues va a necesitar luego quitar rondas. Y así lo vamos a sujetar. Ahí donde le haya quedado. ¿Ok? Lo primero que haremos será unir una punta con la otra y así lo vamos a hacer. Vamos a simular que esta puntita la introducimos dentro de esta otra y de ese modo vamos a estar haciendo la unión para que no se note tanto. ¿Verdad? Vamos a tomar una puntadita de acá, o sea que no es en la mismísima punta, sino digamos entre la ronda 1 y la 2. Y así nada más vamos a estar abrazándolo, ¿verdad? Una puntadita de esta pieza. Con mucha paciencia. Y otra del otro cordoncillo. Y así, hasta que quede bien unidito, ¿verdad? Esto también puede hacerlo pegado si usted lo desea, pero muchísimas veces prefiero hacer costuras. Siento que es más seguro, pero siempre como usted guste, según su comodidad. El cordoncillo lo he dejado largo porque además lo vamos a usar para la unión ya con lo que es el caparazón y el cuerpito. Siento que me ha faltado un poquito de unión aquí. Ok, entonces lo que haremos ahora pues será bajar aquí. Y ahí lo más pegadito posible al caparazón, pues vamos a estar dando puntaditas que nos aseguren una pieza con la otra, ¿verdad? Mire, puede tomar del caparazón o puede tomar del cuerpo, según vaya viendo cómo le va quedando. ¿Verdad? Cuando halo ya queda pegadito. Lo más pegadito posible a la base del caparazón será lo mejor, ¿verdad? Para que luego por arriba no se vea separado del caparazón. Entonces así voy a continuar todas las costuras hasta completar. Y así ha quedado. Si lo levanto, pues sí se ven las costuras, se ve un poco separado, pero de lo contrario, pues como si estuviera pegado. Ahora vamos a hacerle otro detalle que lleva aquí como una crestita y para ello estaremos realizando, ahora tiene bastante peso detrás y le vamos a colocar más. Vamos a estar realizando 3 puntitas como estas. Ya tengo 2 listas y vamos a realizar la tercera juntos. Es algo pequeñito, o por esa razón lo vamos a realizar, no quiero que se confunda. Para estas puntitas iniciemos con un anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda número 2 vamos a estar repitiendo un punto y un aumento 3 veces. Un punto y en el siguiente puntito un aumento. Un punto, un aumento
y una última vez un punto y un aumento. En la ronda número 3, y vamos a ir acomodando el tejido, vamos a realizar 2 puntos y un aumento 3 veces. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 2 puntos y un aumento 2 veces más. Esta ronda la vamos a acabar con 12 puntos. Y en la ronda 4 y última realicemos precisamente 12 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Al terminar la ronda 4 pues vamos a cerrar como de costumbre. Traemos hacia adentro y aquí dentro pues vamos a asegurar y no necesitamos dejar hebra larga. Esta hebrita que quede pues la introducimos hacia adentro. Estas piezas no van a llevar relleno. Aquí es donde hemos acabado, pues así la vamos a doblar un poquito. Y así la estaremos colocando. Vamos a ocupar alfileres, ¿verdad? Recuerde que necesitamos 3 piezas así como esta que le he mostrado. Una pegadita a la otra. Queremos que queden lo más abajo posible, pero esto va a depender muchísimo, ¿verdad?, de su tejido. Para que no se vean tanto por delante, ¿verdad? Entonces, ya una vez que las tenga ubicaditas, yo quiero que queden así planitas. No tan redondas. Ya una vez las tenga colocadas, pues con agujita lanera y tan solo 2 hebritas de esta misma hilaza granate, pues vamos a coser como mismo hemos cosido el resto de las piezas. Una puntadita de la punta y otra de la cabeza. Y recuerde, si usted quiere colocar relleno, claro que sí puede hacerlo, pero yo no lo considero necesario. Y una vez unidas las 3 puntitas, pues así nos va quedando nuestro chochi. Y hasta aquí esta tercera parte, ya en la cuarta lo vamos a acabar completito. Espero y vaya siendo de su agrado, lo esté disfrutando y si es así, déjeme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en la última parte. Chau, chau.